que hoy concluye, pero por supuesto que también trabajamos por una razón muy simple, porque hay información que proporcionarle a usted en México, en la República Mexicana y también fuera del país, sobre un asunto que no solo le concierne a quienes militan o simpatizan con el partido Morena, nos concierne a todos. No hay que olvidar que todos los partidos políticos, según la Constitución, son entidades de interés público. Y lo son no solamente porque viven de los recursos de los mexicanos, sino porque las decisiones que toman, las omisiones de ese mismo partido, sí tienen consecuencias para la vida pública del país y para los mexicanos. Y siendo sobre todo Morena el partido en el gobierno federal, el partido en 20 estados de la República, el partido mayoritario en las dos cámaras del Congreso, el partido mayoritario también en 19 congresos locales, pues por supuesto que es muy relevante ocuparnos de este partido político. Y en ese sentido, pues sí, hoy, Alejandro, esta edición especial de Los Periodistas sobre esta elección que se celebró el día de ayer sábado y hoy también domingo. Así es una jornada importante para Morena, pero también, como lo dices, para pues todos los ciudadanos, porque se trata de un partido político en pleno ascenso. Hay mucha información, Álvaro, en muchos sentidos. La información está circulando desde el día de ayer. Hay de parte de Morena el reconocimiento de 11 incidentes que califica como irregularidades. Eso es de lo que habla Morena. 11 incidentes, yo creo que son más. Solamente los del día de ayer serían mucho más. Pero de todas maneras, le vamos a dar a usted a conocer, le vamos a hacer un balance de lo que ha pasado hasta el día de hoy y desde ayer hasta el día de hoy, lo que ha sucedido, lo más fuerte del proceso. Pues sí hay eventos importantes que resaltan en la jornada electoral, desde los pleitos que son casi normales entre algunos de los miembros de Morena. Había hace rato una discusión en las redes con respecto a John Ackerman y con respecto a, bueno, pues es parte de lo mismo, así es los procesos electorales, así son los partidos políticos al interior. El tema es que no se desborde, ese es el gran asunto, y sobre todo porque hay muy mala voluntad en la prensa mexicana con respecto al movimiento López Obradorista. Entonces, cualquier cosa que sea, por más menor que sea, se va a resaltar siempre, se va a convertir en el gran tema con un solo evento discordante dentro de la jornada electoral, pues obviamente se va a convertir en la noticia principal. Y es, pues sí, pues es parte de lo que estamos viviendo, esta polarización, donde algunos medios, una buena parte de los medios ha decidido tomar partido y potenciar este tipo de broncas al interior de Morena, porque pues bueno, es una manera también de calificarlo, de calificar a Morena. No, y eso es lo que hemos estado viviendo en esta jornada. Sí, Alejandro, en efecto, en Morena, ayer sábado y hoy domingo, se instalaron 345 centros de votación. El presidente de Morena, Mario Delgado, reconoce que solamente en 11 de esos 345 centros de votación hubo algún tipo de incidente. Y en ese sentido, Alejandro, la elección de Morena se puede ver desde diversas perspectivas. Una es efectivamente desde la perspectiva de la dirigencia, que pues aunque admite esas irregularidades en 11 centros de votación, pues habla de una doble jornada electoral masiva que pues obedece, según la lógica de la dirigencia,
al fervor cívico de la izquierda. También se puede ver, como tú lo señalas, desde la perspectiva de la oposición, que incluye a los medios, a la mayoría de los medios de comunicación, que solo observan fraudes y violencia. Pero también se puede y se debe ver también que Morena sí tiene un problema serio que no ha logrado erradicar, ni siquiera o quizá solamente contener, y es que grupos, personajes que desprecian las reglas y las prácticas de un partido democrático, que actúan con la lógica de ganar el poder al costo que sea, que ignoran inclusive lo que su líder, el presidente López Obrador, recomienda. Bueno, pues un partido así se comporta como lo vimos más allá de 11 centros de votación, Alejandro. Yo creo que ahí hubo el día de ayer que se instalaron centros de votación en 20 estados de la República y hoy en 12 estados, los 12 estados restantes, sí conductas que hicieron que de pronto hubiera choques. ¿A qué obedece eso? O sea, eso es un hecho, que hubo hay este tipo de conductas. ¿A qué obedece? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Así es, pues obedece a distintas cosas, Álvaro. También hay que considerar que algunos de esos incidentes pueden estar relacionados con la misma oposición. No digo que todos, ni siquiera señalo uno también, solo. efectivamente. Puede haber eventos de esos provocados por los enemigos de Morena, pero también ciertas inercias que se han traído, que se han arrastrado de otros partidos políticos de los que algunos de estos actores vienen. Lo más importante sería, creo yo, y esa es la lección para Morena, que tomaran todos estos incidentes, los analizaran muy bien, con mucho rigor, y se establecieran las penalizaciones que corresponden para estos incidentes, porque lo último que puede hacer Morena es, pues sí, perredizarse, digamos, ¿no? Volverse una fuerza como lo es el PRD o como lo ha sido el PRD, que es una fuerza básicamente sometida a las mañas y a la violencia interna y a quién tiene más saliva y quién se come el pinole a puños de manera más grotesca, que eso es el PRD. Entonces, traerse esas mañas hacia Morena sería una desgracia para un partido que ha emergido como una fuerza alternativa al conjunto de partidos políticos que han dominado la escena nacional. Si hay una confianza ahora mismo en Morena y está ganando Morena elecciones, es porque el electorado espera que sea una fuerza que se comporte de manera muy distinta a cómo se comporta el PRD, cómo se comporta el PRI, el PAN, en fin, todas esas fuerzas. Y me parece que va a ser muy importante lo que viene después, Álvaro. ¿De qué manera Mario Delgado y de qué manera Morena va a aplicar la ley y va a aplicar procesos justos para que todos los que hayan cometido alguna irregularidad sean sin más expulsados o que paguen por haberlo hecho? Sí, no puede haber borrón y cuenta nueva. Ya ha ocurrido antes, no hay que olvidarlo. En 2019 hubo una jornada semejante, asambleas distritales en los estados de la República, y hubo inclusive balazos, heridos de bala, por ejemplo, en el caso de Jalisco. Y en este caso, en esta jornada electoral, ayer sábado y hoy, sí se han producido muchísimos incidentes a lo largo del territorio nacional. Hay que decirlo también, no de manera generalizada. Sí, evidentemente, pues se potencian los choques de violencia física, no solamente las prácticas de acarreo, que quizás sea, Alejandro, la práctica más evidente, más obvia. Yo mismo ayer que fui a un centro de votación,
a uno que yo quería ir, Alejandro, por la peculiaridad del caso. He sabido que en la capital de la República, la alcaldía Benito Juárez, pues es en la que ha gobernado el PAN prácticamente 3 décadas de manera ininterrumpida. Y inclusive en la elección pasada arrasó en la diputación de uno de sus distritos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Existe o no Morena en la alcaldía Benito Juárez? Y claro que existe. Y claro que hay mucha gente en las diversas colonias de esta alcaldía Benito Juárez, incluyendo la colonia del Valle, que los panistas se la apropian como si toda la población fuera de ellos. Y no. ¿Y qué pasó qué fue lo que yo observé? Pues sí, prácticas de acarreo, claramente. Ahí donde tiene, digamos, una presencia importante el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quien ganó, por cierto, arrasó. Pero también hay que decir, pues había gente que llegaba por su propio pie, se formaba, le entregaban su solicitud de afiliación o de reafiliación, emitía su voto y se regresaba. O sea, mucha gente, un flujo de centenas de personas que sí llegaban a bordo de autobuses, de microbuses, de taxis, que era claro que había un ejercicio de acarreo o de facilitar el transporte a personas para ir a votar a ese centro de votación. Pero al final de cuentas, ¿cuál es lo más evidente? Pues eso, lo irregular, y ni modo, esto hay que exhibirlo también, lo exhiben miembros del propio Morena, Alejandro, por ejemplo. Entonces, sí, esta jornada electoral, hay que decirlo también, no me voy a extender, fue masiva y es una jornada electoral que tiene que ver con las candidaturas que desde ahora se están jugando para el 2024, incluyendo la presidencial. Totalmente, totalmente, Álvaro. De hecho, esto es un pequeño ensayo del clima que se puede vivir al interior de Morena, justamente la definición de candidaturas, incluyendo, como bien dice, la presidencial. Anduvieron movidos de hecho, los precandidatos presidenciales. Cada uno de ellos trajo actividad distinta, cada uno de ellos trajo su manera de mandar, asumió alguna forma de mandar mensajes hacia los morenistas. Marcelo Ebrard ya andaba en Ciudad Juárez, se comió un burrito en el centenario el día de ayer. El centenario, Álvaro, está sobre 16 de septiembre, avenida 16 de septiembre, en el mero centro, en el más viejo centro de Ciudad Juárez. Es una cantina que tendrá unos 80. Es una burrería que está fuera de una cantina, allí, una burrería que tendrá unos 80 años, Álvaro, es un clásico de clásicos. Claudia Sheinbaum fue a votar, creo que fue la menos ruidosa, igual que Adán Augusto. A su vez, Fernández Noroña estuvo muy ausente, no es un evento que le corresponda a Fernández Noroña, hay que entender que él está en el Partido del Trabajo y que esto se trata, aunque él puede opinar de lo que se le pegue la gana, esto se trata de una elección, obviamente, del interior de Morena. Y el caso de Ricardo Monreal creo que es el más protagónico de todos. El día de hoy, Ricardo Monreal, bueno, desde el fin de semana, le contábamos a ustedes que el viernes, Alejandro. El viernes, así es, el viernes Ricardo Monreal anunció que no intervendría en el proceso electoral de Morena, que habló un plural muy raro, pero luego así son los políticos, de que no vamos a intervenir en los procesos, nos vamos a quedar fuera, de que nunca sabe si se trata de él y toda su clica, o si se trata
de exclusivamente él, es un plural que se utiliza mucho entre los políticos, pero empezó el viernes con este anuncio que estamos viendo ahora mismo ahí en pantalla, que es el anuncio donde él dice, no vamos a participar, que seguramente significa no van a participar también todos los que están agrupados en torno a mí. Y luego Álvaro, posteriormente, él se ausenta, pero publica en el periódico El País, en el periódico español El País, un ensayo largo el día de hoy, más bien el día de ayer, que todavía está en la portada del País, que se llama Advertencia. Y empieza con una frase de Duverger, de Maurice Duverger. Los partidos sufren profundamente la influencia de sus orígenes, dice. Y luego él sugiere que ya el partido Morena ha caído dice él, en las trampas de la exclusión y el sectarismo. Él da ya por un hecho la división interna en Morena, dice que ha sido víctima de los riesgos de la teoría y la academia, la academia y múltiples experiencias nacionales e internacionales que han advertido desde décadas atrás. Él lo que plantea es que hay una especie de suicidio político de Morena a partir de su propio éxito. Y a mí me parecía que su ensayo pues no es casual que se publique el día de hoy, del día de ayer y el día de hoy sigue estando en la portada del País. Es un mensaje que él manda en el que advierte, sí, que Morena posiblemente esté perdiendo su carácter de partido democrático, que se ha convertido en un partido de sectas y de grupos políticos. Bueno, está bien, esa es la visión de Ricardo Monreal. Habrá muchos que no coinciden con Ricardo Monreal. A mí, honestamente, el análisis de Monreal me pareció, como es él, con muchas habilidades muy políticas, porque eso es, Ricardo Monreal es un político profesional, pero a mí me parece que es más un deseo que un análisis puntual de lo que está pasando en Morena, Álvaro. Hay, por supuesto, Alejandro, a partir de que se conozca ya, que se tenga conocimiento de cuál es el resultado de las votaciones del día de ayer y hoy. En algunos centros de votación ya se tiene, digamos, el cómputo desde ayer mismo, donde hubo elección en los 20 estados. Falta los resultados del día de hoy en los restantes 12 estados. Va a ser muy importante ver ya en su conjunto cuáles son, digamos, que los personajes que predominan en cada uno de los 300 distritos electorales del país. Desde ahora, digamos que ya alcanzan a advertirse quiénes son los que ganan. Y en buena medida ganan, Alejandro, porque sí tienen una mayor, digamos, un mayor conocimiento. Y eso siempre ayuda a quien aspira a un cargo, en este caso a congresistas y a ser consejeros en los estados. Sí, pero también cómo utilizar las estructuras partidarias a su favor y cómo utilizar también las estructuras de gobierno a su favor. A estas alturas, podemos hacer todavía un análisis todavía muy superficial y hay unas conclusiones preliminares. Ganan, por ejemplo, gobernadores como en Puebla, que despliegan territorialmente a sus personeros para justamente influir en el electorado, en la militancia de Morena. Ganan también manos externas que son capaces efectivamente de tener una base social
no voy a llamarla clientelar, pero que, por ejemplo, pueden, como pudieron ayer y hoy, llevar a un grupo, digamos, de 100 personas en un distrito que sin tener ninguna afinidad con Morena, podían haberse afiliado el día de ayer y convertirse en una fuerza influyente en ese distrito. Eso era perfectamente posible. Eso era perfectamente posible porque cualquier persona con su credencial de elector y llenando un formato en el que exponía su deseo de afiliarse, podía votar. Y en ese sentido, Alejandro, hago un paréntesis, el padrón de Morena seguramente va a ser, a partir de esta jornada electoral, uno de los más fuertes de México, precisamente porque pudieron afiliarse el día de ayer personas que no lo estaban. Un caso específico es el de Marcelo Ebrard, que ayer, antes de irse a tu tierra, a Ciudad Juárez, a guardar la línea con burritos. A comer decente, con burritos, como sí, se debe comer. Antes de irse a Ciudad Juárez a un encuentro con feministas, acompañada de su coordinadora de precampaña, Malú Micher, fue a votar y cuando votó debió haber llenado un formato en el que se afilia a Morena, algo que no había sucedido desde la fundación de Morena, porque Marcelo Ebrard, hay que recordarlo, él quería seguir en el PRD y cuando ya no pudo, iba por una diputación del partido Movimiento Ciudadano. Llegó a declarar efectivamente a quien, sin embargo, que él no quería nada con Morena. Bueno, ya se afilió. Por tanto, ayer y hoy, el padrón de Morena se va a hacer más robusto. Pero ¿a qué costo, Alejandro? También. Esas prácticas, por lo menos de acarreo, efectivamente van a resultar costosas hasta en términos de opinión pública para este partido político y también se va a cuestionar hacia adelante una y otra vez que no tiene autoridad moral para criticar las prácticas corruptas del PAN, las prácticas corruptas del PRI, las prácticas corruptas del PRD, porque vean el espectáculo que han dado los de Morena el sábado y el domingo. Todo es violencia, todo es sectas. Un discurso, en efecto, que ya está echado a andar y con todos los mecanismos propagandísticos de que dispone la oposición, pues esto se va a potenciar. Así es. Y claro, Alejandro, ayudan muchos desde el interior de Morena.